Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Estamos contentos porque Dios habita en nosotros, amén. 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 Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 33 y versículo 3. Amén, gloria a Dios. Es un versículo muy conocido, hermanos. Amén. Jeremías, capítulo 33 y versículo 3. Amén. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre de Jesús y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Quiero leerles el versículo 1. Amén. Dice: si vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Mi pregunta es: ¿dónde estaba Jeremías? Adelante. Lo acabamos de leer. Gracias. En la cárcel. Amén. Hermanos, es interesante, hermanos, nosotros clamar a Dios. Amén. Es muy importante, hermanos, nosotros clamar a Dios. Amén. Vemos que Jeremías estaba en la cárcel, estaba preso, tal vez sus pies estaban atados en un cepo, tal vez sus manos estaban encadenadas, pero Dios le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Si nosotros miramos la historia de Jeremías, Jeremías fue el profeta llorón. Amén. ¿Por qué? Porque él siempre se lamentó. Amén. ¿Y por qué? Porque Israel, Dios le daba promesas a Israel de que lo iba a bendecir, de que lo iba a ayudar, de que lo iba a guardar, de que lo iba a fortalecer, de que él iba a ser su roca, su fortaleza, su castillo. Pero Israel se olvidaba de Dios. Amén. Y empezaba Israel a perder la batalla, a perder la guerra, amén, a perder la victoria, amén. Y Jeremías, como profeta de Dios, ¿qué tenía que hacer? Clamar por Israel, amén. Entonces la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Hermanos, esto es una promesa para usted y para mí. Gloria al Señor. Amén. El pastor decía: si nosotros queremos estar muertos, en otras palabras, amén, si nosotros queremos estar muertos es porque nosotros queremos. Pero hermanos, nosotros tenemos que avivarnos, cada uno de nosotros individualmente, amén. Y en la única manera de que nosotros podemos avivar, amén, el fuego que hay en nosotros, hermanos, es de rodillas, clamando a Dios, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. Hermanos, hacía muchos años quería venir a Israel, amén, y vivía con mi esposa en España y le decía yo quiero ir a Israel, amén. Y cuando nosotros nos casamos, averiguamos el pasaje para venir a Israel. Y hermanos, había unas elecciones aquí y la agencia nos dijo: imposible que puedan entrar a Israel en elecciones, es peligroso y no vendemos tours para allá, no vendemos el pasaje. Amén. ¿Qué nos tocó hacer? Venir al país vecino, vinimos a Egipto. Amén. Pero hermanos, desde ese tiempo yo le decía: Señor, yo quiero ir a Israel, Señor, yo quiero conocer a Israel, Señor, yo quiero estar en Israel. Amén. Y hermanos, tal vez se me perdió mi esperanza, amén, porque nos fuimos de España, donde de pronto había dinero, y llegamos al Ecuador, hermanos, y allá es más difícil, amén. Pero hermanos,
yo seguí clamando, yo nunca dejé de orar por venir a Israel. Amén. Y hermanos, llegó el día, llegó el momento donde un jefe me dijo, véngase, 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 pero ya que lo necesito. Amén. Así me dijo él con esas palabras. Amén. Entonces, hermanos, es necesario que usted y yo clamemos. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Si usted y yo clamamos, hermanos, Dios va a abrir puertas. Amén. Pero si usted y yo no clamamos, hermanos, las puertas no se van a abrir. Amén. Y si Él abre, nadie puede cerrar. Amén. Y si Él cierra, nadie puede abrir. Amén. Entonces, hermanos, es necesario de que usted y yo clamemos. Amén. Amén. Estábamos conversando con mi hermano Alexis y estábamos acordándonos de tiempos antiguos. Amén. Amén. Donde la gente clamaba, los hijos de Dios clamaban. Hoy en día, hermanos, se ha olvidado el pueblo de Dios de clamar. ¿Por qué? Porque están en el internet, porque están en el WhatsApp, porque están en el YouTube, porque hermanos están, hermanos, perdidos en la tecnología. Así es. Amén, perdidos en otras cosas. Amén, y se nos ha olvidado clamar. Y él me contaba algo, me decía, yo me acuerdo cuando mi papá clamaba. Amén, mi papá era el pastor de una iglesia y él era en clamor de rodillas en el altar. Amén. Amén. Y dice mi papá que él estaba clamando a Dios. Y hermanos, Dios le dio una visión. Era del presidente de los jóvenes que estaba en pecado con una chica. Amén. Y Dios le dio una visión y dice que él en la visión él se paró de orar y volvió a mirar. Él veía en la visión de entrar la chica en embarazo. Amén. Pero ellos no eran casados, ellos eran jóvenes y ellos eran novios. Y dice, no, es que seguro me estaba durmiendo, quién sabe. Y siguió clamando. Y cuando siguió clamando, nuevamente le llegó la visión. Amén. Y entonces él volvió a mirar y dijo, no es pensamiento mío, es de que Dios me está mostrando algo. Amén. Entonces él llamó la chica y el chico y los padres de ellos. Y le dijo, Dios me mostró esto. De una los padres se le levantaron y dijeron, ¿cómo así? ¿Qué cree que mi hija es una cualquiera? Pero hermanos, cuando Dios muestra algo, el resultado, hermanos, después se vio. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia no clama. Que la iglesia está entretenida, hermanos. Así es. Amén. En muchas cosas de este mundo. Amén. Entonces, hermanos, es necesario de que usted y yo clamemos y Dios va a hacer cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermanos, es necesario, hermanos, de que nosotros leamos esta palabra y miremos las promesas que hay para usted y para mí. Amén. Dios. Pero, hermanos, clamemos a Dios, que Él va a hacer grandes obras, prodigios y milagros. Pero, hermanos, si no clamamos, hermanos, nada va a suceder. Así es. Amén. Entonces, hermanos, seguíamos hablando con mi hermano y le decía yo, le contaba una experiencia que yo tuve y le dije yo, estuve yo en una convención en Cali. Y hermanos, en esa convención yo estaba muy nuevo en la iglesia. Pero, hermanos, a mí me gustaba clamarle a Dios. En esa convención yo vi 7 paralíticos de sillas de ruedas que se levantaron. Amén, gloria a Dios. Amén. Y hermanos, cuando yo vi eso, hermanos, me entró una fe, hermanos, en mí. Pero una fe, hermanos, intensa, que cuando yo llegué a UNA, yo testificaba lo que había visto en Cali. Y hermanos, a la persona que yo me hacía amiga, a la persona que yo veía, le testificaba lo que yo había visto en Cali. Gloria a Dios. Y hermanos, me propuse, hermanos, de que yo quería orar por una persona y que Dios iba a hacer el milagro. Amén. Y le decía, Señor, yo no quiero orar por una persona que tenga dolor de cabeza porque yo no sé si se sanó o si esa persona me está mintiendo diciendo que sí
todavía tiene el dolor de cabeza allí. Yo quiero orar por una persona de silla de ruedas, que yo la vea, que sea sana. Gloria a Dios. Y hermanos, y yo clamaba, yo me arrodillaba y yo clamaba a Dios. Yo le decía: Señor, necesito hacer algo, necesito ver tu poder. Amén, porque no es el mío. Si usted clama, no es porque usted clamó, sino porque Dios tuvo misericordia de esta persona. Aleluya. Amén. Y hermanos, yo me propuse a clamar por eso y a pedirle a Dios. Y hermanos, el año que venía, la convención iba a ser en Medellín. Amén. Pero hermanos, yo le clamaba a Dios y yo le decía: Señor, yo necesito ver un milagro tuyo. Amén. Y yo voy a orar por esa persona y esa persona se va a levantar de la silla de ruedas. Y hermanos, como a la mitad del año, amén, Dios puso el sentir en mí de que fuera a evangelizar por un sitio donde hay muy pocas casas. Y hermanos, es necesario nosotros también ser sensibles al Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo dije: Señor, yo siempre evangelizo en los parques donde la gente está amontonada, y reparto tratados y evangelizo, pero si tú quieres que yo vaya por allá donde hay una que otra casa, yo voy, Señor. Cogí un montón de tratados y me fui a evangelizar. Llegué a una casa donde habían 5 chicas afuera, y ellas me pusieron mucha atención y yo les prediqué la palabra de Dios y me dijeron: vuelva, joven, vuelva, porque este tema está interesante, tráiganos una enseñanza. Y hermanos, así lo hice. Nosotros llegamos un jueves de volver y de predicar la palabra de Dios. Y hermanos, y yo toda esa semana estaba clamando, diciendo: Señor, ¿qué les llevo? ¿Qué les digo, Señor? Porque eso es lo que la persona que clama tiene que decirle: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que llevar? Y hermanos, yo le llevaba un tema acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Y cuando llegué, hermanos, a esa casa, toqué muchas veces y no me abrieron. Amén. Y entonces, hermanos, yo dije: no, yo me voy, sigo evangelizando estas pocas casas que hay por aquí, y cuando vuelva a bajar, vuelvo a tocar a ver si las muchachas están. Y hermanos, había como unos 15 pasos ya para irme, ya me iba, cuando yo sentí que abrieron la puerta. Me devolví y era una de las chicas y me dijo: perdone, joven, que lo que pasa es que amanecimos con uno de nuestros niños, amanecimos en el hospital, todas estamos trasnochadas, porque uno de nuestros niños se tragó una moneda y la tiene en el estómago. Entonces amanecimos en el hospital. Y cuando resulta que estábamos hablando con ella y se levantaron las demás. Y entonces, hermanos, me tocó cambiar el tema que yo llevaba. Amén. Porque la Biblia dice que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y si yo les predico del bautismo y ese niño con esa moneda aquí en la barriga, amén, ellas no van a pensar en el bautismo, van a pensar en su hijo, porque ese es el dolor en ese momento. Amén. Entonces, hermanos, yo cambié de tema y yo les hablé de la sanidad. Y hermanos, recuerdo que había una mesita de centro y todos caímos de rodillas orando por ese niño. Amén. Y clamando, y ellas, yo les veía lágrimas en sus ojos. Amén. Y yo les dije: por la fe, Dios sanó a ese niño. Amén. Pero la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hermanos, debemos tener fe y convicción de que sí. Amén. Yo salí para mi casa, ellas quedaron con mi número, amén, de teléfono. Y hermanos, yo salí para mi casa dándole gracias a Dios por esa sanidad que había hecho. Hermanos, como a los 8 días, la mamá del niño me llama y me dice: estamos en el hospital. La moneda hizo una infección en su estómago y estamos en el hospital a punto de operarlo. Hermanos, me fui yo para mi cuarto, hermanos, y caí de rodillas. Yo me acuerdo que yo me tiré de rodillas y yo le dije: Señor, ¿por qué me dejaste avergonzado? Señor, yo no escogí ir por allá a ese caserío. Señor, tú me enviaste, ahora me dejaste avergonzado. Y hermanos, si yo le clamaba así a Dios,
Yo le decía, Señor, pero ¿por qué, hermanos? Y empecé a clamar y las lágrimas empezaron a bajar por mis mejillas y yo le decía, Señor, ¿por qué? Aleluya. Hermanos, como la media hora de estar clamando allí, arrodillado, mi mamá tocaba la puerta desesperada, mi hijo que lo necesitan al teléfono. Y yo, no, mamá, si yo estoy orando. Pero mi hijo es una señora que lo necesita de urgencia. Y yo salí. Y cuando contesté era la madre del niño. Dice que cuando él lo fueron a meter a cirugía, le hicieron la última radiografía y la moneda no aparecía y en el estómago y la infección no aparecía. Amén, amén. Entonces, hermanos, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero, hermanos, lamentablemente al pueblo de Dios se le ha olvidado que es clamar. Amén. Venimos tan cansados, hermanos, del trabajo, hermanos, que nos acostamos muchas veces sin orar, porque orar y clamar es muy diferente. Amén. Debemos de clamar, hermanos, que Dios va a hacer una obra, de que Dios va a hacer un milagro. Amén. 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 Éxodo capítulo 2, versículo 23. Segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 2 y versículo 23. Dice, aconteció después que después de muchos días, murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham e Isaac y Jacob. Amén. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Gloria a Jesús. Amén. La Biblia dice que después de que murió Faraón, amén, el que había visto a José como llenaba esos graneros para que Egipto no pereciera, amén. Gloria a Jesús. Murió el Faraón que había mirado mucho tiempo a José, amén. Amén. Entonces subió al trono otro faraón que no conocía a José, amén, y que no le importó el pueblo de Dios. Entonces los puso como esclavos a servidumbre y ellos tenían que mezclar barro con paja para hacer ladrillos y así hacer ciudades para Faraón, amén. Y cada día les ponían una tarea más dura. Y hermanos, ellos llegaron a clamar desesperados, y dice la Biblia que Dios los escuchó y Dios se acordó del pacto que tenía con Abraham, con Isaac y con Jacob, que él les había jurado, amén, que serían una gran descendencia. Entonces Dios se acordó de ellos, amén, y los rescató, amén, amén. Pero hermanos, el pueblo de Israel fue rebelde, amén, de dura cerviz, amén, un pueblo rebelde, amén. Y hermanos, cada que ellos hacían algo malo, se contaminaban y empezaban a perder la lucha, la guerra, amén. Hermanos, ellos volvían a acordarse de ese Dios todopoderoso. Y ellos volvían a clamar y Dios volvía a escucharlos y a librarlos. Pero hermanos, es necesario, hermanos, de que nosotros clamemos a Dios. Gloria a Dios. Amén. No había terminado el testimonio. Yo le decía, Señor, yo quiero ver una persona de silla de ruedas levantada. Yo no quiero ver una persona de dolor de cabeza, porque no sé si ella se sanará o si no. Amén. Y hermanos, eso pasó, lo del niño pasó como a los 6 meses de yo estar clamando. Amén. Pasaron 6 meses más y llegó la convención de Medellín. Y me fui para Medellín, hermanos. Y cuando yo llegué a ese coliseo tan grande, eso estaba lleno. Y hermanos, yo me fui donde habían 2 personas de sillas de ruedas.
Una señora era bien robusta. Amén. Y yo le dije, Dios la va a sanar hoy. Y ella me dijo, ese es el propósito de que yo vine, para que Dios me sanara. Amén. Y me fui donde el chico que estaba también en silla de ruedas y le dije, Dios lo va a sanar hoy. Gloria al Señor. Y él me dijo, también vine con ese propósito de que Dios me sane. Amén. Dios. Cuando, hermanos, llamaron a todos al altar para orar por sanidad. Amén. Yo me acuerdo que las sillas de ruedas estaban muy lejos la una de la otra. Amén. Y a mí me tocó más cerca donde estaba la señora, la que era bien robusta. Y hermanos, yo empecé a orar. Yo llevaba un año orando y clamándole a Dios por ver una sanidad. Amén, gloria al Señor. Y cuando yo llegué a donde esta señora, yo le dije, Dios la va a sanar hoy, en este instante la va a sanar. Y ella me dijo, sí, esa es la fe mía. Y hermanos, empezaron a orar por sanidad. Y hermanos, nada que se levantaba de allí. Y hermanos, ore y ore por sanidad. Y yo dije, no, es que yo tengo que hacer algo. Y yo empecé a orar y me arrodillé y toqué sus piernas. Y empecé a orar y le dije, Señor, tú tienes que hacer un milagro. Sí. Hermanos, esta señora no, nada. Entonces, hermanos, es necesario nosotros ser sensibles al Espíritu. Amén. El Espíritu me dio de que yo enderezara a esta señora de la silla de ruedas. Amén. Amén. Y hermanos, yo no conocía yo conocía muy bien el pasaje de Pedro cuando sanó a este hombre del templo de las hermosas. Amén. De que él desde nacimiento lo llevaba, porque él era cojo de nacimiento y no podía ir caminando él, sino que lo llevaba. Amén. Y la Biblia dice que cuando Pedro lo vio, ellos querían que Pedro le diera algo, Pedro y Juan. Amén. Que les diera dinero. Pero dice que Pedro lo vio y fijó los ojos en él y le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero la Biblia dice que lo cogió de la mano derecha y lo levantó. Amén. Amén. Dice, y al instante se le afirmaron sus pies. Amén. Y eso me dio el Espíritu Santo, me dio, levanta a esta mujer. Aleluya. Amén. Y hermanos, es necesario nosotros ser sensibles al Espíritu Santo. Hermanos, yo le dije a esta señora, le dije, yo la voy a levantar. Y ella me dijo, ella estaba desesperada de estar ahí. Ella me dijo que la levantara. Hermanos, yo cogí su brazo y me lo puse por aquí, por encima del hombro. Y la cogí con el otro brazo, la cogí así de la cintura y yo la levanté de la silla de ruedas. Hermanos, todos estaban orando. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, yo cuando empecé a mirar que unos hermanos cogieron la silla de ruedas y la llevaron de hermano en hermano hasta que llegó allá a la tarima. Aleluya. Y hermanos, y yo con esta señora allí, y hermanos, yo sentía que la columna me hacía así, del peso de esta señora. Y yo le decía, Señor, no voy a soltar a esta señora porque yo la levanté de allí. Y hermanos, yo le clamaba a Dios y hermanos, nada, hermanos. Pero hermanos, la gente empezó a danzar y a darle la gloria a Dios por una sanidad sin que esa mujer fuera sana. Porque hermanos, la gente no sabía el sudor que yo tenía allí con ese peso de esta mujer. Y hermanos, yo le decía, Señor, no la voy a soltar al suelo, porque yo la levanté de esa silla de ruedas. Si otro se la llevó, yo ya no es culpa mía, pero no la voy a soltar yo al suelo, Señor. Y clámele a Dios, clámele a Dios. Cuando esta señora, yo la quería soltar, hermanos, esta señora los pies le hacían así, parecía trapo. Y hermanos, y yo la volví a coger con fuerza, hermanos, y sudaba. Y sentía otra vez que la columna mía me hacía como así. Que hermanos, como que se me doblaba la columna del peso de esta señora. Y yo le decía, Señor, no la voy a soltar. No la voy a soltar porque tú la vas a sanar. Y hermanos, y estando allí con esa lucha y clamando, y yo con esa señora colgada a mi cuello, yo le decía, Señor, sánala.
Señor, sánale, enderezale esos pies. Y hermanos, sentí que la señora cogió fuerza en los pies y se sostuvo. Y cuando la señora se sostuvo en los pies, yo quise zafármela y dejarla, y la señora me hacía así, y le hacía así a las personas que habían alrededor, porque ella pensaba que se iba a caer. Entonces ya me le logré soltar y yo le dije: no, señora, no se va a caer. En el nombre de Jesús usted va a caminar, usted va a caminar en el nombre de Jesús. Y la señora empezó a hacer sus pies así. Así empezó a hacer sus pies. Pero ella quería tenerse de alguien. Y los hermanos empezaron a ayudarme a orar, hermanos, y yo vi que esta señora hacía así. Así. Dios, hermanos, ella saltó, ella caminó, ella anduvo por todo ese sitio. Pero hermanos, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Gloria al Señor. Pero hermanos, lamentablemente hoy al pueblo de Dios se le ha olvidado clamar. Es lamentable, hermanos. Se nos ha olvidado clamar por las personas inconversas. Se nos ha olvidado clamar por nuestros hermanos. Se nos ha olvidado clamar por las almas. Amén. Hermanos, es necesario de que nosotros nos pongamos nuestra mano en el corazón. Amén. De que hay miles de almas yendo rumbo al infierno, y de que usted y yo estamos dormidos. Amén. De que usted y yo estamos dormidos. En San Lucas 19:40. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Avanza al Señor. San Lucas 19:40. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. 19:40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Gloria a Jesús. Cuando Jesús subía a Jerusalén triunfante encima de un burro, amén, dice que la gente tendía, amén, los mantos, amén, y muchos iban con ramas, amén, y ellos sentían bendición. Ellos sentían que Jesús era el que había hecho muchos milagros, y ellos estaban contentos, y los apóstoles gritaban. Gloria a Dios. Amén. Clamaban. Gloria a Dios. Y la gente le dijo a Jesús: mira a tus apóstoles, cállalos, cállalos que están gritando mucho. Y Jesús les dijo: si estos callaran, si estos no clamaran, las piedras hablarían. Gloria a Dios. Y hermanos, estamos en ese tiempo, y escúchelo bien usted que tiene oído. Estamos en ese tiempo. La iglesia del nombre de Jesús, la que sacamos pecho y decimos: nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús y sellados con el Espíritu Santo, no clamamos y no vemos los milagros. Amén. Y las piedras que están en otras religiones claman un día, 2 días, 7 días, 15 días, un mes de rodillas clamando, y ven los milagros. Ven los milagros. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios sacamos pecho. Amén. Porque somos bautizados en el nombre de Jesús y somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y el bautismo de nosotros está muchas veces en la palabra de Dios. Amén. Y decimos: ellos no tienen cómo pegarse a la Biblia. Amén. Ellos no tienen como ningún fundamento de ese bautismo que ellos tienen. Está bien. Pero hermanos, nosotros estamos dormidos y por eso no miramos los milagros. Amén. Por eso no miramos los milagros. Y escúchelo bien, la Biblia dice que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Por eso, hermanos, es que nosotros no miramos los milagros, porque no clamamos. Y la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Y hermanos, a veces
he tenido que bajar la cabeza con vergüenza. Amén. Mi suegro compró una finca cerca de un pueblo. Amén. Y hermanos, y empezamos como todo persona que tiene una finca nueva a comprar ganado, a comprar vacas, a irlas a ordeñar, hermanos, contentos. Amén, sembramos plátano y muchas cosas en esa finca y estábamos contentísimos con mi suegro. Amén, él nunca había llegado a tener una finca propia. Amén. Y resulta que el vecino de enseguida llegó un día cuando íbamos a bañar el ganado. Amén, allá se baña por la garrapata. Amén. Llegó y se presentó. Amén. Y él nos dijo que él era evangélico. Entonces, hermano, Dios le bendiga y contentos. Amén. Él dijo que él sabía mucho de ganado, que si necesitaban inyectarlo, él nos iba a ayudar, que lo que fuera. Amén. También nos contó que él era un sargento retirado del ejército, o sea que eso nos gustó mucho, de que fuera una persona de bien. Y hermanos, él dijo: yo soy creyente, yo soy evangélico. Eso nos gustó más todavía. Amén. Amén. Y hermanos, él empezó a contarnos muchos testimonios, pero siempre empezó en mí: ¿cómo será bautizado este Señor? Amén. Y hermanos, allá en medio del corral de las vacas yo le dije: hermano, ¿cómo es bautizado usted? ¿Cómo lo bautizaron usted? Y él me dijo: no, es que yo no soy bautizado, porque Jesús se bautizó una vez y eso lo hizo por todos. Y no hay poder en Jesús, tengo que hablarle del bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y le dije: ¿y cuándo le gustaría tener un estudio bíblico conmigo? Y me dijo: cuando quiera. Aleluya. Entonces, hermanos, yo empecé, hermanos, con el estudio bíblico. Amén. Y él se me salía por acá, se me salía por allá. Yo le decía: Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Necesitamos ser bautizados. Amén. Amén. Jesús se bautizó, amén, para darnos enseñanza que nosotros deberíamos hacerlo. Amén. Amén. Y él me dijo algo. Amén. Me dijo: mira, joven, usted es un niño al lado mío. Amén. Y me dijo: yo he visto los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Mi finca se le acabó el agua, no teníamos agua para nada, se le acabó el agua, se acabó el arroyo de agua. Y yo dije: no, Señor, si es que tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Me voy a meter los días que sean en ayuno hasta que yo vea el arroyo correr. Y dice que él estaba arrodillado en las hojas secas, porque el arroyo no había quedado sino con hojas secas. Dice que él estaba arrodillado clamando y las lágrimas le caían por las mejillas, le rodaban. Y dice que él escuchó, y dice que él seguía clamando y cada vez más cerca. Era que el agua, el arroyo que venía, traía amontonando todas esas hojas secas, hasta que corrió nuevamente el arroyo que se había secado. Y dice: si yo he visto testimonios, tengo testimonios, porque yo clamo. Hermanos, me hacía, hermanos, dar vergüenza. Amén. ¿Por qué? Porque yo había visto muchos milagros, pero, hermanos, había cesado en mí ese clamor. Entonces, hermanos, necesitamos clamar. Amén. Necesitamos clamar. El rey David, siendo un hombre muy grande, un hombre muy rico, amén, él pecó y se llegó a Betsabé, mujer de Urías Heteo. Amén. Y cuando el profeta Natán lo amonestó y le dijo, amén, de que él estaba mal, entonces vemos que él dijo: pequé. Amén. He pecado, reconoció. Y él empezó: Señor, ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia de acción, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, la ofrenda holocausto del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo David a Dios? No quieres sacrificio, que yo lo daría. Si la Biblia dice que David amontonó piedras como oro, ¿no sería que él tenía para dar? Amén. Él tenía para comprar 10,000 toros si quería, para que se los sacrificaran. Amén. Para Dios. Pero hermanos, Dios ya había dicho que él estaba cansado de toros gordos y de cebo de animales, que él lo único que quería era un corazón contrito y humillado, lo cual él no despreciaría. Gloria a Dios. Hermanos, Dios no quiere el dinero de nosotros. Dios quiere nuestro corazón humillado. Amén. Para mirar que la iglesia crezca. Amén. Porque hermanos, estamos mirando en San Lucas, donde dice: si estos callaran de clamar, las piedras hablarían. Y hermanos, hoy en día las piedras nos están ganando. Amén. Nosotros miramos en muchas iglesias sanidades, muchas personas profetas que Dios les muestra cosas grandes y ocultas que a nosotros no nos muestra. ¿Por qué? Porque no clamamos. Amén. Porque no clamamos. Y hermanos, lo único que nosotros se nos sube el orgullo es: somos bautizados en el nombre de Jesús. Tenemos la doctrina sana. Estamos parados en la roca que es Cristo. Eso está bien. Pero hermanos, ¿qué nos falta? El clamor. Amén. Por eso estos hombres y mujeres, ellos se meten 7 días de ayuno, 10 días de ayuno, 20 días de ayuno, un mes de ayuno. Amén. Arrodillados y clamando, y Dios les muestra cosas a ellos que debería mostrárnoslas a nosotros. Pero ¿por qué no nos las muestra a nosotros? Porque hermanos, se nos ha olvidado clamar. Amén. Llegamos, hermanos, a la hora cuando ya empieza el culto y no alcanzamos ni siquiera a orar. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, por eso es que Dios exalta a otras personas y a nosotros no nos muestra. ¿Por qué? Porque, hermanos, no clamamos. Entonces, hermanos, es necesario mirar de que si nosotros no clamamos, las piedras sí van a clamar. Amén. Amén. Entonces, cada día, hermanos, cada momento, cada instante, hermanos, acuérdese
que hay muchas promesas en la Biblia. Amén. Y hermanos, Dios honra, amén, al que le busca. Pero hermanos, si nosotros no le buscamos, hermanos, Dios no nos va a honrar. Entonces, hermanos, es necesario que en usted y en mí nos llevemos ese cargo. Amén. Esa carga de que Dios nos ha dado hoy. Amén. De que debemos clamar. Hermanos, cuando yo estaba tan enamorado de Dios, tenía mi primer amor, hermanos, Dios me mostraba tantas cosas. Amén. Yo me acuerdo que un día me dio ganas de ir al baño a orinar. Hermanos, cuando yo entré, hermanos, en el baño, llegó a mi mente el Espíritu de Dios y me dijo: va a temblar. Amén. Y hermanos, salí de ese baño y salí corriendo donde mi mamá y la cogí el brazo y le dije: mamá, vámonos para afuera a la calle que va a temblar. Y mi mamá se quedó así: pero ¿quién te dijo que va a temblar? Y yo: no, mamá, vámonos para afuera. Cuando, hermanos, nosotros estuvimos en toda la mitad de la calle, hermanos, fue un temblor tan duro que la gente gritaba y salía corriendo de sus casas a la calle. Gloria a Dios. Amén. Pero, hermanos, el Espíritu Santo ya me había avisado. ¿Por qué? Porque, hermanos, mantenía en clamor. Amén. Porque mantenía en clamor. Amén. Y, hermanos, yo quiero sincerarme con ustedes, hermanos. Se me olvidó que es clamar. Se me olvidó que es clamar. Por eso Dios no me ha mostrado cosas grandes y ocultas. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado que es clamar. Pero, hermanos, yo, hermanos, he hecho un propósito de aquí en adelante. Yo voy a clamar. Porque, hermanos, si yo no clamo, hermanos, hasta mi propia vida espiritual se puede caer. Amén. Se puede, hermanos, perder. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo como hijo de Dios debo ser luz para las tinieblas y debo clamar. Y debo, hermanos, pedir. Y debo, hermanos, estar, hermanos, conectado con el Rey de la Gloria. Aleluya. Es necesario, hermanos, que en usted hoy se lleve esa carga. Aleluya. Hermanos, clamar. Clama a mí y yo te responderé. La Biblia dice, 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo, ¿cuál es su pueblo? Nosotros. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Si nosotros, hermanos, no clamamos, hermanos, Satanás está devorando. ¿Con qué? Con el YouTube, con, hermanos, con el internet, hermanos, con el WhatsApp. Hermanos, está devorándonos a nosotros. Amén. Cada día miramos y queremos mirar más y queremos mirar más, hermanos, y hermanos, se nos ha olvidado clamar. Amén. Entonces, hermanos, es necesario que en usted y en mí haya un clamor. Gloria a Dios. En estos días me llamó una muchacha, amén, por el WhatsApp también, y me dice de que a ella se le acababan las palabras para orar. Amén. Y entonces yo le dije algo así, le dije: ¿cuántos hermanos hay en la iglesia? Amén. Allá hay 50 hermanos. Amén. Y si a usted se le acaban las palabras en media hora para orar, amén, ore 1 minuto por cada hermano. A ver cuánto es. Amén. Pero como en 1 minuto usted no alcanza a decir: Señor, mira el negocio, mira la esposa, mira los hijos, tiene que orar por lo menos 5 minutos por cada hermano. ¿Cuánto se va a hacer en esos 50 hermanos? Amén. Ahora, no solamente por los hermanos, por la gente inconversa, por los que están paralíticos, por los que están en las cárceles, por los que están en los hospitales. Amén. Y, hermanos, no nos va a quedar, hermanos, es tiempo para ir a trabajar, porque, hermanos, tenemos tantas cosas de que orar. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Pero, hermanos, no lo hacemos.
Amén. Entonces, hermanos, busquemos el rostro de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que no hay tiempo, ya se acabó el tiempo. Amén. Todas las profecías, hermanos, están cumplidas. Gloria a Dios. Amén. Todas las profecías están cumplidas. Entonces, hermanos, es que el tiempo se agotó. Amén. Pero, hermanos, cuando nos resulta una oficina más, nos resulta unas horas más, no, pues hay que hacerlas de una o de otra forma. El pastor decía, son 12, 14 horas de pie en un trabajo. ¿Ah? Hermanos, trabajemos las 8 horas. Amén. Pero, hermanos, démosle la gloria a Dios. Amén. Hermanos, vamos a la casa y leamos la palabra de Dios. Escuchémonos un testimonio, algo que nos edifique, algo, hermano, de que nosotros nos haga dar hambre y sed de justicia. Amén. Pero, hermanos, ya no busque más horas extras. Amén. Busque de Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo he tenido una experiencia, entre más he ganado, más he gastado. Amén. Yo trabajaba por 1.200 euros en España. Amén. Y a mí me alcanzaban muy bien los 1.200 euros con mi esposa y mi hija. Amén. Pero cuando nos cambiamos de empresa, amén, con todos los trabajadores de una empresa a la otra, porque esa empresa no nos quiso tener más. Cuando nos cambiamos de empresa, me dijeron los trabajadores: usted diga que usted es un oficial de primera para que se gane los 2.200. Yo le dije, pues por mí, pero si me ponen a leer planos, ¿yo cómo voy a quedar? Dijo, no, es que nosotros lo leemos, usted simplemente está con nosotros. Yo, bueno, gloria a Dios, oficial de primera, 2.200 euros. Amén. Y hermanos, con los 1.200 que yo me ganaba, me alcanzaban. Ahora me estaba ganando el doble. Amén. Y ya no me alcanzaba, hermanos, porque entre más ganan, más gastan. Entonces, hermanos, invierta sus horas normales de trabajo. Invierta, hermanos, leyendo la palabra de Dios. Invierta orando, invierta clamando por las almas que están yendo a granel al infierno. Hermanos, invierta, hermanos, en el reino de Dios. Tal vez aquí no va a recibir pago, pero, hermanos, allá vamos a recibir una corona incorruptible. El apóstol Pablo dijo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está preparada la corona, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, no más horas extras, hermanos, ese es mi consejo. Amén. Sirvámosle a Dios. Vengamos temprano a la iglesia a orar, porque, hermanos, la oración es la que mueve montañas. Amén, hermanos. En estos días la hermana Piedad puso un mensaje, amén, de los pajaritos. Hermanos, me gustó tanto ese mensaje, que ese mensaje me llegó a mi corazón. Amén. Hermanos, nosotros dormimos en una cama ancha y a veces nos caemos para la otra. Amén. Amén. Pero los pajaritos, hermanos, ellos simplemente se cogen de una ramita, hermanos, bien dormidos, y no se caen. Pero el pajarito no está así. Mírenlo bien, el pajarito dobla su rodilla, no como nosotros la doblamos hacia adelante, él dobla su rodilla hacia atrás y se coge de la ramita. Amén. Y, hermanos, ahí amanece al otro día sin caerse. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, está en el doblar la rodilla. No se cae porque dobla la rodilla. Hermanos, si nosotros doblamos las rodillas, hermanos, no vamos a caer. No vamos a perecer. No vamos, hermanos, a estar derrotados. Amén. No vamos a estar en ruinas. No vamos a estar en tinieblas, sino que vamos a estar en victoria. Entonces, hermanos, doblemos las rodillas y clamemos a Dios, porque, hermanos, Él puede hacer grandes milagros en cada uno de nosotros.
Aleluya. Vamos a orar en este momento. Vamos a decirle, Señor, permite que este mensaje haya llegado a mi corazón. Siémbralo allí, siémbralo y permite que yo pueda humillarme en clamor, pidiéndole a Dios de que Él haga milagros. Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Dios poderoso, pidiendo, Señor Jesús, que este mensaje haya llegado a mi corazón, haya llegado a mi vida, haya llegado a mi ser, haya llegado a mi mente, y que yo pueda poner por obra tu palabra, que yo pueda poner por obra tu evangelio, que yo pueda poner por obra tu verdad. Porque, hermanos, si nosotros dejamos de clamar, las piedras están clamando y Dios le está mostrando cosas grandes y ocultas que ellos no conocen. ¿Pero por qué? Porque nosotros no lo hacemos. Y si nosotros no lo hacemos, hay cantidad de gente que sí lo hace y Dios se glorifica por medio de ellos. Ayúdanos a serte fieles y a vivir una vida en santidad. Ayúdanos a doblar la rodilla y a clamar por las almas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ayúdanos, Señor, a guardar este mensaje en nuestro corazón para nosotros clamar, 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 porque necesitamos, Señor, porque las almas están perdidas, Señor. Necesitamos clamar en el nombre de Jesús y de Él. Vamos a clamar, vamos a ser un pueblo de clamor. Gracias, Padre Celestial, por todo. En el nombre de Jesús. Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Clama a mí que yo te responderé. 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 Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí que yo te responderé. 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 Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí que yo te responderé. Clama a mí que yo te responderé. Clama a mí que yo te responderé. Clama a mí que yo te responderé.
Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí, que yo te responderé. 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 Que yo te responderé. Clama a mí, que yo te responderé. Oh Jesús, gracias al Señor por su palabra, hermano, que nos recuerda que hay que interceder, que hay que clamar, que hay que decirle al Señor de las mías.